Hola, amados hermanos, es una bendición estar conectados una vez más, como cada día jueves, para estudiar su palabra, para estudiar estos distintos temas que hemos estado observando ya desde hace algunas semanas. Como todos saben, estamos estudiando la historia de la iglesia. Hemos ido avanzando en distintos periodos, en distintos momentos, abordando distintos temas, deteniéndonos sobre distintos personajes, y ha sido realmente de bendición el poder tomar este tiempo. Yo sé que ha sido de bendición para los que están conectados en este momento en vivo y también para quienes tienen la posibilidad de ver los videos cuando ya están en la plataforma o en las distintas redes sociales de nuestra congregación. Es verdaderamente una bendición el poder estar en esta instancia. Quiero invitarle, antes de comenzar esta instancia, esta reunión, a que podamos acercarnos al Señor en oración para que Él pueda guiar nuestras vidas y Él pueda guiar esta reunión y pueda ser de provecho para nuestra alma y para nuestro espíritu. Señor, te agradecemos en este momento por tu amor tan grande, por tu fidelidad tan grande hacia nuestras vidas. Gracias porque eres bueno, Señor, porque manifiestas tu misericordia sobre nosotros, renovando tu bondad sobre nuestras cabezas día tras día. Señor, llevándonos a Cristo, llevándonos ante tu presencia, Señor, demostrándonos, Señor, que somos débiles, Señor, que necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu asistencia, del poder de tu Espíritu Santo. Señor, y en esa necesidad, en esa búsqueda, Señor, es que el día de hoy estamos reunidos desde distintos lugares de la ciudad para esta instancia, Señor, de crecimiento, para esta instancia de estudio, Señor. Queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu guía, Señor, tu compañía en este momento, que puedas dirigir nuestras vidas, Señor, que puedas dirigir nuestros corazones, Señor, a un conocimiento de la verdad, Señor, que podamos tomar lecciones, Señor, no solamente tener conocimientos sobre estos temas, Señor, sino que también podamos ser guiados y enseñados por la historia de tu pueblo, por la historia de tu iglesia. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema, que es el de la Reforma Protestante, un tema que es muy importante, muy relevante para nosotros como cristianos. Al ver la historia de la Iglesia, es uno de los procesos, es uno de los acontecimientos más relevantes que podemos observar e identificar. Y además de ver este tema nuevo, también vamos a tener hoy día una nueva dinámica de estudio bíblico. No voy a estar solo en esta oportunidad, sino que voy a estar con un hermano y con un amigo, hermano en la fe, ¿verdad? Alberto Olivares, quien va a estar acompañándonos y quien va a estar desarrollando estos temas. Esa es la dinámica de las lecciones a partir del día de hoy. Y junto con Alberto vamos a ir planteando ciertas preguntas que son importantes y como les comentaba, él será quien va a desarrollar estas respuestas y nos va a ir guiando por los pasajes de la historia de la iglesia. Así que la primera pregunta, cuando hablamos nosotros de la Reforma Protestante, cuando hablamos de este proceso tan hermoso, tan glorioso, ¿verdad? Para muchos pareciera ser que comienza el 17 de octubre, perdón, el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Eso es para muchos, de ahí comienza la Reforma Protestante. Pero en realidad la reforma protestante tiene un contexto. La reforma protestante no aparece de la nada. La reforma que inicia Lutero o que cataliza Lutero por la gracia y misericordia de Dios no surge de la nada. No es que Lutero de la nada un día estaba durmiendo, ¿verdad? Sin tener contacto con absolutamente nada, se le ocurrió hacer esta reforma. Y es por eso que quisiera realizar esta primera pregunta a Alberto y que él nos pudiese guiar, ¿no es cierto?, a través de la historia y a través de el conocimiento, ¿verdad?, de esta época, y que él nos pueda decir en términos concretos, querido Alberto, en términos concretos y prácticos, ¿cuál era la condición espiritual de la cristiandad y del liderazgo eclesiástico en los últimos 200 años antes de la Reforma? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando en Europa? ¿Qué era lo que estaba pasando con las autoridades eclesiásticas? ¿Cuál era la situación, ¿verdad?, de esta iglesia que se había vuelto católica, ¿no es cierto?, que se había vuelto universal, que había establecido, ¿verdad?, una serie de obispados, arzobispados
prácticamente por todo el mundo conocido hasta ese momento por el mundo occidental. ¿Cuál era la condición? ¿En qué situación se encontraban desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, esta iglesia? En primer lugar, la cristiandad, ¿no es cierto? Cada uno de los miembros de esta iglesia, pero también de manera muy particular, en qué condición estaban el liderazgo eclesiástico. Así que dejo con ustedes a mi hermano Alberto para que nos pueda responder esta pregunta. Hola Samuel. Eh, Muy buena tu pregunta en realidad. Y, y es porque es súper importante que nosotros podamos entender cuál era el contexto, ¿no es cierto?, previo a la reforma. Porque es de esta manera que podemos comprender qué es lo que significó realmente esta, esta reforma. ¿Por qué es tan importante o por qué la vemos tan importante hoy en día nosotros los protestantes? Y por qué se volvió tan relevante. Pero antes de continuar respondiendo a la pregunta, quisiera saludar, ¿no es cierto?, a cada uno de los hermanos que nos están viendo y a aquellos que nos van a ver más adelante, quizás. Y continuando con la respuesta, primero es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que en este tiempo la gente no tenía mucho acceso a los libros. Ya por esto mismo, y prácticamente mucho de lo que se aprendía en ese tiempo venía de los padres, y en este caso también de aquellos que les enseñaban, en este caso los sacerdotes de las parroquias que tenían cerca. Entonces, mucho de lo que aprendían en ocasiones también eran supersticiones de los padres. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de, cuando nuestros padres nos enseñan al tiempo de ir creciendo, el acceder a libros, ¿no es cierto?, a fuentes de información distintas, y determinar también si lo que nos estaban diciendo nuestros padres es real o concuerda con la realidad o no. En ese tiempo no tenían mucho ese beneficio, por decirlo así. Hay que tener en cuenta también que en ese tiempo la Biblia casi no existía para la gente vulgar, y cuando me refiero a la gente vulgar me refiero a la gente, por decirlo así, común y corriente, ¿ya? Eh, Millones de cristianos morían sin haber visto una Biblia. Y las causas eran varias, ¿cierto? En ese tiempo, estamos hablando de que por ahí por el siglo XV, si no me equivoco, recién a mitad del siglo XV se inventa la imprenta, ¿no es cierto? Y por ende, en consecuencia, todos los libros eran manuscritos y el precio era exorbitante, ¿ya? Era muy difícil para una persona común y corriente acceder a una Biblia, solamente pensando en el precio, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros consideramos que los precios de los libros son muy altos. Igual es algo controversial eso, aunque me esté desviando de la pregunta, porque en realidad o sea, somos capaces, apreciamos muchas veces los libros. En este tiempo previo a la Reforma, tener libros, por decirlo así, tener la Biblia era un lujo, prácticamente no se podía. Otra de las causas era que había muy pocas Biblias escritas en la lengua vulgar, es decir, en la lengua del pueblo. La mayor parte estaba escrita en hebreo, en griego, en latín, ¿ya? Y algunas veces, ¿cierto?, este libro podía encontrarse en el idioma del país, como por ejemplo en el inglés, ¿no es cierto?, la Biblia traducida al inglés de Whitfield, eh, pero el problema era que los fieles no podían leerlo porque los papas en ese entonces tenían prohibido eh, hacerlo, tenían prohibido leer la Biblia o tener copias de la Biblia en el lenguaje del pueblo. Así fue que la palabra de Dios y los evangelios que se referían a la historia de Jesucristo eran completamente desconocidos en las casas de aquellos que se llamaban cristianos. Increíble, ¿no? Increíble que en la casa de los cristianos, ¿no es cierto?, pudiéramos decir que no se conocían eh, los evangelios, por decirlo así. Ah, un ejemplo de esto es el Concilio de Toulouse, ¿ya? En el siglo XIII,
Fue un concilio de la Iglesia Católica convocado por Fulco de Marsella, este era el obispo de Toulouse en ese entonces, y en el concilio se prohíbe, ¿no es cierto?, a los laicos leer las traducciones vernáculas de la Biblia, es decir, todas las traducciones que son eh, que están en el lenguaje del pueblo. El concilio se pronunció y dijo, prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a menos que alguien por motivos de devoción quiera tener el Salterio. Pero prohibimos estrictamente que tengan cualquier traducción de estos libros. Es así como mencionaba anteriormente, la traducción de la Biblia de Wycliffe al inglés estaba prohibida. Y por otro lado, por ejemplo, la Inquisición española prohibió la traducción y la posesión de Biblias en lenguas vernáculas, ¿cierto? En la lengua del pueblo, con lo cual comenzó un largo y oscuro periodo en la historia de España. Iban a pasar 3 siglos antes de que se levantaran estas prohibiciones. Entonces, en resumen, podemos ver que la Biblia fue apagada, por decirlo de una manera, o al menos colocada debajo por decirlo así, de la cama, escondida por los llamados vicarios de Jesucristo. Y, y es increíble que hoy en día, a nosotros como creyentes, teniendo tanto acceso a la Biblia en nuestro idioma y en tantas versiones, pareciera que actuáramos igual que, lo, que el clero en ese entonces, ¿cierto? Privando a, al pueblo de Dios de la palabra. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en nuestra estantería están las Biblias, pero están ahí, simplemente, y no están siendo leídas por el pueblo cristiano. Otro aspecto que debemos tocar es el liderazgo espiritual, el clero. En ese entonces, ¿no es cierto?, tenemos a los papas. El papa, en este caso, era la máxima autoridad de la iglesia. En ese entonces se creía la supremacía papal. ¿No es cierto? Esto quiere decir que el papa era el vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra, y él era la máxima autoridad. Entonces, uno esperaría que, a pesar de que nosotros no concordamos con esa visión, que al menos entendiendo la relevancia de lo que ellos estaban creyendo, estos papas, estas personas, iban a entregarse por completo al ministerio, ¿cierto? Iban a ser grandes ejemplos, pero podemos ver que no era así. Por ejemplo, el Papa Julio II, un papa que estuvo antes de la Reforma, era un hombre de mundo, un gran soldado que tenía mucho más placer en hacer guerra, derramar sangre y conquistar tierra que en ocuparse de las tareas propias de su ministerio espiritual. ¿Ya? También los cardenales, por ejemplo, los obispos, los sacerdotes, eh, eran ignorantes, ¿ya? En ellos reinaba la ignorancia. Además, se burlaban de manera cínica de las cosas sagradas. Al antecesor a Julio II, el Papa Alejandro VI, había sido envenenador, asesino, fornicario, y tenía en sus hombros, ¿cierto?, otros abominables delitos también. Lutero mismo dice, yo he visto Roma celebrar muchas misas y me horrorizo cuando lo recuerdo. Yo sentía grande disgusto al ver despachar la misa en un tris-tras, dando a entender que simplemente terminaba muy rápido, como si fueran prestidigitadores, como si fueran ilusionistas, ¿ya? Eh, Cuando yo celebraba al mismo tiempo que ellos, hablando de la misa, ¿no es cierto?, antes que llegase la lectura del Evangelio, ya habían concluido sus misas y me decían, despacha, despacha, hazlo brevemente. Se burlaban de la Santa Cena. Y en pocas palabras, cuanto más cerca uno se encontraba de Roma, veía peores cristianos. La moralidad de los sacerdotes, ¿cierto?, se hallaba de tal manera pervertida que un escritor católico, Nicolás de Clamenge, dice que en muchos pueblos no admitían en sus iglesias a ningún sacerdote, sino traía consigo una concubina, porque solamente de este modo consideraban a sus propias mujeres protegidas contra las acechanzas de los clérigos. El bajo clero, ¿no es cierto? El clero, podríamos decir que estaba más bajo de la jerarquía, estos
párrocos o curas de parroquias, a pesar de que estaban privados del poder, ¿cierto? Y ciertos lujos, como habían algunos otros que sí tenían mucho dinero, no estaban en mejores condiciones tampoco de servir al pueblo en este caso. Los sacerdotes, en su mayoría, eran ignorantes, eran incapaces de responder las más sencillas preguntas religiosas por parte de sus feligreses. Y muchos de ellos no sabían más que recitar la misa de memoria y no entendían lo que estaban diciendo. Y ya que mucha parte del clero, el alto clero, ¿de cierto?, los que estaban arriba, por decirlo así, de la jerarquía, se llevaban la mayoría de los ingresos de la iglesia, entonces los sacerdotes más bajos se veían sumidos en la pobreza, humillante, ya que tenían o frecuentemente terminaban descuidando sus labores pastorales. Entonces también vemos la negligencia de parte del liderazgo espiritual. Y a todo esto, sumémosle el poco caso que se le hacía al celibato. Ellos tomaban este voto de mantenerse solteros por motivos religiosos para servir a Dios. Pero existían y se movían en medio de la nobleza hijos bastardos, hijos ilegítimos, hijos nacidos fuera del matrimonio y que reclamaban abiertamente la sangre de que eran herederos. Y en los curas párrocos, ¿cierto? Muchos de ellos vivían públicamente con sus concubinas e hijos. Y como el concubinato no tenía la misma permanencia del matrimonio, es decir, claramente no era hasta que la muerte los separara, muchos de estos sacerdotes tenían hijos de varias mujeres. Entonces así vemos como además de que no estaba la Biblia, ¿cierto? Que la Biblia estaba totalmente sumida en la oscuridad, escondida a los ojos del pueblo, también el liderazgo de la iglesia en ese entonces estaba totalmente pervertido, era completamente ignorante y, y también inmoral. Y podemos ver cómo esto afectó en ese entonces a la iglesia. Simplemente eran ciegos guiando a las personas y esto claramente llevaba a la destrucción. Claramente no había un, un correcto liderazgo. Y muchas veces hoy en día, a pesar de que nosotros no, no afirmamos la misma doctrina de ese entonces con respecto al liderazgo, sí entendemos la importancia del liderazgo hoy en día, ¿cierto? En nuestras iglesias. Dios nos ha dado a los pastores, ¿no es cierto?, a los maestros, y por eso es muy importante que el liderazgo de la iglesia esté constantemente sumergido en la escritura, para que también eh, esta escritura, ¿cierto?, en la cual ellos se sumergen, pueda darse a conocer desde el púlpito y guiar correctamente al pueblo de Dios. Así, hay muchas doctrinas en las cuales se había desviado la iglesia, y una de las más quizá importante o que muestra de alguna manera qué tan bajo había caído la iglesia eran las indulgencias. Las indulgencias es una enseñanza, ¿no es cierto?, que emerge de las disciplinas de las penitencias desde los primeros siglos. En ese tiempo se hacía una distinción entre la culpa del pecado y el castigo temporal para una completa absolución. ¿Ya? Entonces, si había un pecado, había una culpa y había un castigo temporal. La culpa era perdonada por el sacrificio de Cristo y el castigo, ¿cierto?, temporal se cumplía haciendo penitencias en esta vida. Y a medida que se fue desarrollando poco a poco los siglos la doctrina correspondiente, se fue añadiendo también que el castigo temporal se realizaba también en el purgatorio. Es decir, si yo no terminaba de pagar la penitencia aquí, también la seguía pagando en el purgatorio. El desarrollo gradual de esta enseñanza extendió la teología y la práctica de otorgar indulgencias. ¿Ya? Este beneficio que se le daba, o este perdón que se le daba a las personas, ¿no es cierto?, con el fin de
evitar este castigo temporal, ya sea aquí en la tierra o en el purgatorio. Así, después ya no solo se incluía el perdón, el perdón pleno de los castigos temporales y en el purgatorio, sino que además se empezó a incluir en estas indulgencias, en este perdón, la culpa de los pecados que se cometían y de los que se iban a cometer en un futuro. Entonces, podríamos decir que según esta doctrina, las almas de las personas vivas que obtenían tales indulgencias, estos perdones, al morir, al final iban a ir al cielo, o quienes estaban en el purgatorio iban a ser liberados inmediatamente y ya no iban a tener sufrimiento. Eh, Entendiendo un poco de qué consistía, ¿no es cierto?, las indulgencias, durante este tiempo, previo a la Reforma, el Papa León X, amante del esplendor de las artes, y, y necesitando mucho dinero para terminar la Basílica de San Pedro en Roma, que había comenzado un papa anterior a él, había mandado a predicar indulgencias. El comisario general de las indulgencias en Alemania era el príncipe elector de Maguncia, un tal Albrecht. ¿Ya? Él es el que se encarga de iniciar la campaña de ventas de indulgencias en todos sus territorios. Como instrumento principal para este tráfico de indulgencias, él elige a un fraile dominico, ¿no es cierto?, llamado Juan Tetzel. Y en este hombre vemos la degradación máxima de la práctica de las indulgencias, que a pesar de que en un principio, como decía, sigue siendo algo contrario a la escritura, se terminó por degradar cada vez más y más. Juan Tetzel decía, ¿no es cierto?, que el robo de las iglesias, el sacrilegio y el perjurio costaba, según su tarifa, unos 9 ducados y un asesinato 8 ducados. Y entonces, si nosotros pagábamos esta cantidad, podíamos ser perdonados de tales pecados. Fue tanto que él daba cartas de indulgencias para pecados que pudiesen cometer más adelante. Es decir, si más adelante yo quería asesinar a alguien, bueno, podía pedir una indulgencia o comprar una indulgencia para recibir el perdón de ese pecado. Para adentrarnos un poco más a cómo acontecía esto, Tetzel llegaba al lugar y colocaba una cruz roja en medio de la iglesia y ponía allí el estandarte papal. Ya cualquiera podía imaginarse que se estaba recibiendo al mismísimo Dios. Recuerden la doctrina que ellos manejaban, ¿no es cierto? El Papa es el vicario de Cristo, es el representante de Dios mismo aquí en la tierra, de Cristo mismo acá en la tierra. Entonces, al ver el estandarte del Papa, veían el apoyo prácticamente del Papa mismo en todas esas acciones. Al frente de la cruz, ¿no es cierto?, se colocaba un gran baúl de hierro para recibir el dinero y luego la gente era convencida de varias formas, por sermones, por himnos, por procesiones, boletines, que compraran indulgencia. Ahora, para meternos más aún, déjenme que les lea una de las arengas que pronunció Juan Tetzel después de elevar esta cruz roja. Las indulgencias, dijo Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, mostrando la cruz roja, tiene tanta eficacia como la cruz de Jesucristo. Venid oyentes y os daré bulas, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios como por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por más grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, y si alguno hubiese violado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que pague nada más y se le perdonará la violación. Ni aun el arrepentimiento es necesario, pero hay más, las indulgencias solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. No solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacha, mozo, escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos en el fondo del abismo. Déjenme poner un stop acá por mientras. Imaginemos la impresión de tales personas al escuchar estas palabras con la voz resonante de Juan Tetzel. Era increíble. Sin,
sin mencionar la cantidad de herejías que solo en esta pequeña arenga se pueden escuchar. En el mismo instante, continuaba Tetzel, en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio y vuela libre al cielo. Oh generación de torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente, ahora que el cielo está abierto de par en par, ¿no queréis entrar en él? Yo os digo que aún cuando no tengáis más que un solo vestido, estáis obligados a venderlo a fin de obtener esta gracia. Dios nuestro Señor no es ya Dios, pues ha abdicado su poder en el Papa. Es realmente increíble, increíble la cantidad de herejías y de doctrinas falsas que se pueden encontrar en esta arenga. Ahora nosotros podríamos pensar que esto solamente lo predicó un solo fraile, pero la instrucción en ese entonces, ¿cierto? La instrucción archiepiscopal prohibía, ¿no es cierto?, a la hora de vender indulgencias, hablar de la conversión y de la contrición. Hermanos, en este tiempo, la venta de indulgencias simplemente estaba lucrando con el Evangelio. En realidad, el Evangelio no se estaba predicando por ningún lado. El perdón se compraba, no era necesario arrepentirse, no era necesario la conversión, no era necesario la contrición. ¿Dónde estaba Jesús? Prácticamente llegó a ser irrelevante, porque el perdón lo podían comprar simplemente. Entonces, es increíble lo bajo que cayó no solamente el pueblo en sí, sino la enseñanza y la doctrina de la iglesia misma. Y es importante que lo tengamos en claro para después comenzar a hablar y entender un poco más de lo que fue aconteciendo en este tiempo. Samuel. Bueno, Alberto, es realmente impresionante la condición espiritual en la que estaba la iglesia. ¿En qué sentido es impresionante? Es impresionante en el sentido en que muchas de las conductas, lamentablemente, que nosotros podemos observar o podemos observar en esa descripción que tú acabas de hacer, son perfectamente replicables a un sector muy importante de nuestra iglesia y no necesariamente de la iglesia católica, sino que en este caso de nuestra propia iglesia evangélica o iglesia cristiana. Es realmente impresionante esa situación, cómo se da, y también por otro lado es también impresionante que han pasado los años y a pesar de los intentos que han existido de reforma, de reformar la iglesia, de volver a su forma original, ¿no es cierto?, la forma del Nuevo Testamento, se siguen manteniendo estas costumbres, estas prácticas, esta forma tan liviana de observar o de mirar la gracia o de entender el Evangelio y cómo realmente eso que pasaba hace 500 años, en algunos contextos sigue pasando en la actualidad. Realmente es muy impresionante, muy impresionante. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Y en la misma línea de poder tener en consideración, ¿verdad?, esa situación espiritual degradada, ¿no es cierto?, degradante, y en donde el clero, ¿verdad?, o los sacerdotes, en este caso, para el caso del periodo antes de la Reforma, no contribuían prácticamente en nada o no contribuían mucho a mejorar la situación. La pregunta siguiente tiene que ver con qué efectos tiene Martín Lutero, por un lado, estar inmerso en esta sociedad decadente, ¿no es cierto?, en esta sociedad corrompida espiritualmente, en esta cristiandad, porque no hablamos solamente de la sociedad, sino que hablamos de la cristiandad, cómo se relaciona esto con su estudio con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Martín Lutero comienza a estudiar, comienza a tener conocimiento del texto bíblico, comienza a relacionarse, ¿verdad?, con las Sagradas Escrituras, y esto tiene un efecto en su vida. Y esa es la pregunta, ¿cuál es el efecto que tiene esta mezcla, por un lado, de vivir en esta condición espiritual tan degradante y por otro lado, de estar ahora sumergido en la palabra del Señor, en la fe verdadera, en la enseñanza bíblica, en la sana doctrina? ¿Qué efecto tiene esto en su vida, en su obra y en lo que él va a terminar siendo reconocido? Eh,
Muchas gracias nuevamente por tu pregunta, Samuel. Es importante, ¿no es cierto?, para poder contestar esta pregunta, saber primero quién fue esta reconocida figura de la historia, cuál fue su trasfondo, cuáles fueron las fuerzas que le dieron forma a su vida y profundizaron sus convicciones. Y la intención es esta, ¿no es cierto?, ir mostrando un poco de la historia de Martín Lutero e ir contestando poco a poco esta pregunta. Martín Lutero nació en un pequeño pueblo, en Eisleben, ¿no es cierto?, Alemania, el 10 de noviembre de 1483 en el seno de una familia trabajadora y esforzada. Su padre, Hans Lutero, era un minero de cobre, que con el tiempo fue adquiriendo cierta riqueza mediante un interés compartido tanto en minas como en hornos de fundición. Su madre era una católica romana piadosa, pero supersticiosa, que lo crió bajo las estrictas disciplinas de la iglesia. Tanto su madre como su padre fueron muy severos en la crianza de Martín, que le marcó mucho a lo largo de su vida. El padre de Martín lo preparó desde temprana edad para que fuera abogado, ¿ya? Y obedientemente Martín, ¿no es cierto?, se dedicó a sus estudios, primero en Eisenach y luego en la prestigiosa Universidad de Erfurt, a sus 18 años, donde recibió los grados de licenciado y magíster en filosofía. Durante este tiempo, ¿cierto?, él no solamente pensó en el desarrollo de sus facultades, que desde ya en ese entonces se demostraba tener una mente dotada de habilidades excepcionales para el estudio y el análisis, que servirían en gran manera para el tiempo de la Reforma, sino que además él tenía muy presente, ¿no es cierto?, aquel de quien viene toda la fuerza y la bendición de toda obra. Él tenía muy presente a Dios, había sido criado de esa manera por su madre. Y aunque era un joven alegre y jovial, ¿cierto?, siempre empezaba por las mañanas su trabajo con oraciones y asistiendo a la iglesia. Su vida llevó este refrán: bien orado es más de la mitad estudiado. Bueno, quisiéramos que nuestra vida fuera un poco más parecida a esta, donde la oración fuera primordial en nuestra vida y no solamente estuviera relegada a un momento en el cual nosotros pudiéramos apartar después de todo el día, como las sobras del tiempo que nos quedan, las utilizamos para la oración. Pero, bueno, prosiguiendo, este hombre, que en un futuro debía abrir el mundo al mundo, el libro de los libros, es decir, la Biblia, primero tenía que conocerla. Y es así que el Señor en su providencia ayudó para que la conociera pronto. Entendiendo el contexto antes mencionado en la primera respuesta, ¿no es cierto?, que se dio, donde las Biblias eran prácticamente escasas, no se conocían, vamos a poder comprender la alegría que inunda a este joven estudiante cuando un día, revolviendo los libros de la biblioteca de la universidad, se encuentra, ¿no es cierto?, con una Biblia latina. Hasta entonces, él había creído que los evangelios y las epístolas que se leían en la iglesia eran toda la escritura. Pero ahora abre la Biblia y, ¡oh, qué maravilla! Hay tantas páginas, tantos capítulos, hay libros enteros de los cuales no tenía idea que existían. Entonces, presa de esta excitación, él empieza a leer la Biblia página por página y desde entonces comienza a frecuentar la biblioteca para recrear su corazón en el tesoro que él había encontrado. Ya la Biblia se transforma en un tesoro para él. Durante este tiempo, cuando estudiaba, él contrajo una enfermedad grave, ya que durante el tiempo también después de que pasó esto, tuvo en su imaginación la pregunta antigua: ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese entonces, en el contexto antes mencionado, ¿no es cierto?, la respuesta a esa pregunta por lo general era: si te vas a un convento y allí atormentas tu cuerpo con oraciones, con ayunos, con vigilias y obras, entonces habrás encontrado el camino más seguro al cielo.
De ahí es que empieza a surgir este deseo en Martín para entrar al convento, ¿cierto? Con el fin de satisfacer esta voz de su conciencia que se había despertado. Y a pesar de los deseos de su padre, al final Martín no se convierte en abogado. En julio de 1505, después de un mes de estudio de Derecho, el Lutero de 21 años se ve atrapado en una tormenta feroz y un rayo lo tumba al suelo. Y él, teniendo miedo por su salvación, clama a la patrona católica de los mineros: ayúdame Santa Ana y me convertiré en monje. Pese a que su papá no estaba a gusto para nada, estaba muy enojado con esta decisión, eh, Martín Lutero cumple su compromiso y 2 semanas después de este acontecimiento, él entra al más riguroso y austero de los 7 monasterios de Erfurt, el de la Orden de los Frailes Agustinianos. Y es de esta manera que con este paso tan drástico, ¿no es cierto?, que Lutero emprende esta búsqueda de la aceptación de Dios. Y Lutero empieza a buscar la salvación, ¿cierto?, por sus propios esfuerzos, al punto de llegar a obsesionarse. Él dijo: durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios. Me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y hasta obras muy rigurosas. En verdad pensaba que podía justificarme con mis obras. En otro lugar escribió: me torturaba con oración, ayunos, vigilias y congelamientos. Pude haber muerto de frío. En resumen, Lutero estaba resuelto, ¿no es cierto?, en su corazón encontrar la salvación mediante el riguroso ascetismo. Ya él buscaba la salvación en sí mismo y en las prácticas y observancias humanas porque ignoraba de dónde provenía la salvación de Dios. Sin embargo, él no tarda en descubrir que no podía hacer lo suficiente como para merecer la aprobación de Dios. Más tarde, él se va dando cuenta que estos esfuerzos eran el fruto de un entendimiento incorrecto de Dios y de Cristo. Él dice: ¿qué más buscaba al hacer esto sino a Dios? ¿A quién quería impresionar con mi obediencia estricta y mi vida austera? Vivía soñando despierto en medio de mi gran idolatría, pues no creía en Cristo, solo lo veía como un juez terrible y severo que está sentado sobre un arco iris. Lutero entonces comenzó a darse cuenta de que jamás podría alcanzar la perfección moral ante un Dios santo. ¿Ya? Esta dura realidad hizo que empezara a perder la esperanza en la salvación. Entonces Lutero encuentra la Biblia, ¿no es cierto?, como vimos en su vida, la empieza a conocer, se empieza a percatar, ¿no es cierto?, cada vez más de su pecado, pero también empieza a descubrir la perfección de Dios, su santidad, y cómo él queda endeble totalmente ante esto, no puede hacer absolutamente nada. Es en este tiempo, ¿no es cierto?, que él nuevamente encuentra una copia de la Biblia en este convento, y esta estaba encadenada, ¿no es cierto?, por su gran valor. Ahí se dedica a leer su querida Biblia, y esta acción no agrada mucho a los frailes del convento. Una vez su maestro del convento, el doctor Usinger, le dice: ay, hermano Martín, ¿qué es la Biblia? Es precioso no leer más que los antiguos doctores. Ellos han sacado ya la Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura, el jugo de la verdad, pero la Biblia es la causa de todas las revoluciones. Y aquí es como vemos la diferencia en Martín Lutero atesorando la Biblia, encontrándola como un tesoro, tratando de buscar ahí la verdad, mientras que los frailes en ese tiempo simplemente la menospreciaban. Eran mucho más importantes las doctrinas de los padres de la Iglesia. El año siguiente, ¿no es cierto?, después de ser ordenado como sacerdote, Lutero comenzó a enseñar teología como profesor asistente. Ya durante este tiempo estuvo bajo la influencia espiritual de Johannes von Staupitz, maestro de Biblia en la universidad. Este también era el vicario general de los frailes agustinianos en Sajonia. Staupitz, un profesor dedicado a la teología agustiniana, fue el primero en hablarle a Lutero acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y como confesor de Lutero, también tenía que estar escuchando a su joven discípulo cómo detallaba cada pecado durante muchas veces muchas horas. Lutero sabía que
el Dios Santo demandaba perfección moral, pero él no podía, ¿no es cierto?, alcanzar ese estándar. ¿Cómo podía llegar a esa perfección? Era imposible. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Es en vano, le decía con tristeza Lutero Staupitz, que yo haga promesas a Dios. El pecado siempre es más fuerte. La idea de justicia divina asustaba en ese entonces a Martín y expone sus temores a Staupitz. La inefable santidad de Dios, la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, la soberana majestad de Dios, lo asustan, lo espantan. En palabras de Lutero, ¿quién podrá sostenerse en el día de su venida? ¿Quién podrá subsistir cuando Él aparezca? Entonces, poco a poco, Martín Lutero se va dando cuenta de su incapacidad y se va dando cuenta de la grandeza y de la perfección de Dios. Staupitz él sabía dónde había encontrado la paz y quiere mostrársela a su joven pupilo, ¿no es cierto? Le dice con estas palabras: mira las llagas de Jesucristo y la sangre que ha derramado por ti. Ahí es donde la gracia de Dios te aparecerá. En lugar de martirizarte, échate en los brazos del Redentor, confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. El problema era que Lutero no hay en sí el arrepentimiento necesario para su salvación. Él todavía creía que era necesario, que él tenía que cambiar primero para que Dios lo aceptara. Y Staupitz trata de enseñarle durante este tiempo que si quiere convertirse, ¿cierto?, en lugar de entregarse a todas esas penitencias y martirios, debía amar a quien primero le amó, ¿cierto?, es decir, a Dios mismo. Lutero, entonces, no se cansaba de tener estas conversaciones con Staupitz porque en ella encontraba consolaciones que lo empiezan a llenar de un gozo que él desconoce y le dan una nueva luz, ¿cierto? Para él, como él pensaba, ¿no es cierto?, Jesucristo era el que lo estaba consolando con estas palabras por medio de este maestro. En efecto, estas palabras empiezan a penetrar en el fondo de este pequeño, de este joven fraile, y con esta luz él empieza a cotejar las escrituras y viendo todos los pasajes, ¿no es cierto?, que hablan del arrepentimiento y de la conversión. Y ahora, ¿cierto?, él parecía que mientras escudriñaba las escrituras y las cotejaba, todos esos pasajes que le asustaban en su momento empiezan a acudir, a acercarse a él de todas partes de la escritura y le sonríen y saltan y juegan con él. ¿Ya? Antes decía él: no hay palabra más amarga en la escritura que la de arrepentimiento, pero ahora no hay ninguna que me sea más dulce y agradable. Oh, cuán dulces son los preceptos de Dios cuando se leen en los libros y en las preciosas llagas del Salvador. Entonces, él comienza a encontrar consuelo, ¿no es cierto?, en el sacrificio de Cristo. En 1509 es nombrado predicador en la iglesia principal de Wittenberg, ¿ya? y durante este tiempo él sigue luchando, ¿no es cierto?, con el pecado, con su incapacidad de encontrar salvación delante de Dios, de llegar al estándar que Dios le exige, y con el fin de aligerar, ¿no es cierto?, esta carga que tenía Lutero, Staupitz lo envía a Roma en 1510. Lutero esperaba encontrar allí la paz, ¿cierto? Iba a visitar Roma, ¿no es cierto?, estos lugares sagrados, y venerar las supuestas reliquias del cristianismo. Pero lo único que se encuentra son abusos graves y hipocresía enmascarada por parte de los sacerdotes. Solo se termina desilusionando por la corrupción de la iglesia romana y estas peregrinaciones a adorar reliquias religiosas. Algunos de estos objetos, ¿no es cierto?, incluían la soga con la que supuestamente se había ahorcado Judas, un pedazo de la zarza ardiente de Moisés, las presuntas cadenas de Pablo, y peor aún, se decía que las escaleras santas, los mismos escalones que Jesús había pisado, ¿no es cierto?, cuando él salió del juicio de Pilato, se habían llevado a Roma, y que Dios iba a perdonar los pecados de todos los que subieran por esas escaleras de rodillas besando cada escalón. Entonces, al final Lutero regresa de ese viaje y se da cuenta, o podríamos decir que había conocido de mejor manera la perdición en la que se encontraba la iglesia. Pero a veces no nos damos cuenta, pero sucede que en algunas ocasiones Dios bendice de manera especial una palabra o frase en el corazón de un hombre
haciendo que esta palabra o esta frase no abandone a este hombre hasta que haya logrado su objetivo en él. Y es que Lutero, antes de este viaje a Roma, había sido conmovido grandemente por una expresión que había encontrado en Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Esta expresión lo acompaña en su viaje, aunque él todavía no conocía su verdadero significado. Él todavía antes del viaje esperaba encontrar en Roma esta luz que tanto deseaba. Aquí es donde él trata, ¿no es cierto?, por última vez, por decirlo así, reconciliarse con Dios, realiza penitencia por sus pecados, pero mientras que estaba en este viaje, esta voz le gritaba en su interior: el justo por la fe vivirá. Y ahí prueba, por experiencia propia, ¿no es cierto?, que él no podía ganar la justificación con obras exteriores. Al regresar de su viaje de Roma, él cae enfermo y hay pensamientos tristes que empiezan a embargarlo, lo dominan en este lecho de dolor, y vuelven estas palabras nuevamente: el justo por la fe vivirá. Pero en este momento preciso vienen con la claridad de la verdad. Ya estas palabras ya no habían sido simplemente palabras sin entenderse. Ahora él entendía. Fue en ese entonces que cae la venda de sus ojos, por decirlo así, como él lo entiende, y conoce por primera vez en toda su plenitud que la justificación que él buscaba, ¿cierto?, el ser declarado justo delante de este Dios santo y perfecto, no es dada por Dios por causa de las obras, sino que nos es atribuida solamente por la fe, que nos es atribuida solamente por gracia, y que eso nos es atribuida solamente por causa de Cristo, solamente por fe, solo por gracia y solo en Cristo, ¿no es cierto? Aquí sentí, escribe Martín Lutero, que había nacido de nuevo, habiendo encontrado una puerta abierta para entrar en el paraíso, y desde entonces empecé a mirar la Sagrada Escritura con otros ojos, y de un modo enteramente distinto a las épocas anteriores. Así en mi imaginación recorrí en un momento la Biblia según me podía acordar de ella, recordando e interpretando los textos que se referían a la salvación por la fe. Y así como antes había llegado a aborrecer estas palabras, la justicia de Dios, ahora, con toda mi alma en ese entonces, ahora me parecían las más hermosas y consoladoras de toda la Biblia. Y ese texto de la epístola de San Pablo fue en verdad la verdadera puerta del paraíso para mí. Entonces, después de años, ¿no es cierto?, de adentrarse en la palabra, claramente la palabra cala muy profundo delante de él y la verdad obra en su vida. Ya no solamente, podríamos decir, habían sido solo palabras dentro de él, y esa lucha que claramente tenía, había encontrado un descanso, esa carga, por decirlo así, había caído. Habiendo regresado a Erfurt, ¿cierto?, después de este viaje, de todo este acontecimiento, él se transfiere a la Universidad de Wittenberg. Desde entonces él se dedica a estudiar con más celo la escritura. Es ahí donde él también recibe su doctorado en teología y llega a ser profesor de Biblia. Este puesto lo mantuvo durante sus próximos, o sea, ¿cómo se llama? Hasta su muerte, ¿cierto? Que iba a acontecer 34 años más tarde. Y en sus clases él exponía las escrituras con diligencia. Ya primero enseñó los Salmos, luego Romanos, luego Gálatas, Hebreos. Y es en este entonces, en 1516, por encargo del doctor Staupitz, que era necesario que se realizara una inspección en todos los conventos de la orden de agustinos en Sajonia. Y se manda a Martín a hacer esta tarea. Y él, al visitar todos estos conventos, solamente ve ignorancia espiritual, poca disciplina y conducta poco evangélica en la mayoría de ellos. Entonces, la recomendación que hace Martín Lutero en cada uno de estos lugares es que se empiece a leer asiduamente y diligentemente la Biblia. Y no solamente eso, o sea, no solamente les dice pongan la Biblia en el centro de sus vidas,
sino que cada uno comenzaran a moldar su conducta a los ejemplos del Salvador, es decir, a los ejemplos de Jesús. En pocas palabras les decía, atesoren la Biblia, estudien la Biblia, prediquen la Biblia y vivan la Biblia, ¿no es cierto? Y fue durante este tiempo, ¿no es cierto?, que también los vendedores de indulgencias ya se habían establecido, y una tarde, el 31 de octubre de 1517, Lutero ya estaba decidido. Se encamina valerosamente hacia la capilla a la que se dirigía la multitud supersticiosa de peregrinos, y en la puerta de aquel templo fija 95 tesis. Estas son proposiciones que iban en contra de la doctrina de las indulgencias. Nadie, ni aun los más íntimos amigos, habían sido prevenidos de ello. En aquel día nadie se imaginaría la tormenta, ¿no es cierto?, que Lutero estaba a punto de desatar. Este acto valiente resultaría ser el disparo que se escuchó en todo el mundo, el cual detonó la Reforma protestante. Entonces podemos ver cómo Lutero poco a poco se fue convirtiendo en una figura principal, ¿no es cierto?, y su fuerza impulsora fue restaurar la palabra de Dios. Vemos la obra que hizo la palabra de Dios en su vida, cómo él la atesora y cómo estaba cambiando poco a poco su vida, y cómo también él usa todos los medios legítimos para dar después y entregar estas verdades que él está absorbiendo de la Escritura para entregársela a los demás. Y entre sus estrategias siempre estuvo la escritura de libros, tratados, panfletos, ¿no es cierto?, las enseñanzas en las clases de aulas, los discursos, las predicaciones, ¿no es cierto? El principal medio al final para producir la reforma iba a ser el púlpito, donde se iba a exponer y a predicar la palabra fielmente. Se iba a sacar a relucir con todo su esplendor la verdad, ¿no es cierto?, que él había encontrado a lo largo de los años al estudiar fielmente la palabra. Eso, pues, Samuel. Qué glorioso es poder ver en la historia de Lutero esto de en algún momento considerar la escritura o considerar la religión o el arrepentimiento, como tú nos decías, de una manera tan pesada, tan compleja, tan difícil de llevar, y cómo a través de la iluminación del Espíritu Santo esto se vuelve una luz para Martín Lutero, y cómo empieza realmente a encontrarle el sentido verdadero, y cómo realmente esto que en el fondo era parte de su cultura, ¿no es cierto?, este achatamiento espiritual, ahora a partir de la luz de la palabra del Señor cobra efectos verdaderamente importantes en su vida. Es impresionante realmente cómo muchas veces nosotros mismos estamos expuestos ante ciertas verdades, ante ciertos textos bíblicos que no nos hacen sentido, que nos parecen o que nos parecieron en algún momento simplemente letra, o que nos parecieron en algún momento un escrito, ¿no es cierto?, de alguna manera intelectualmente elaborado, pero cuando viene la luz de parte del Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón, eso cambia, eso transforma, y realmente esas palabras tienen sentido, porque ahora podemos verlas en el fulgor de la gloria de Cristo. Es impresionante cómo eso que se aplica a Lutero, o que tú nos mencionas, ¿verdad?, que se aplica a Lutero, también tiene un correlato con nosotros, en nuestras vidas también. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación, en esa circunstancia? Y un poco en esta línea de la aplicación, un poco en esta línea, ¿verdad?, de lo práctico, la última pregunta, Alberto, que quiero formularte es que, tomando en consideración la vida de Lutero antes de la Reforma, por decirlo de alguna manera, digamos antes de que él cuelga las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, de ahí podemos hacer, ¿no es cierto?, un antes y un después. Antes de ese acontecimiento, ¿qué aplicaciones podríamos considerar nosotros como cristianos, como creyentes, respecto a nuestra vida y a la vida de Martín Lutero? ¿Cómo algunos aspectos de la vida de Martín Lutero nos pudiesen ayudar a nosotros a
a generar, ¿no es cierto?, un aprendizaje, un entendimiento, una aplicación respecto de situaciones que pudo vivir Lutero y que ahora, a la luz de la historia, podemos ver cómo que fueron resueltas de una manera positiva o de una manera conforme a la verdad de la palabra del Señor. Te escuchamos, Alberto. Gracias, Samuel, por esta última pregunta. Probablemente en esta última y tercera pregunta no voy a utilizar tanto tiempo como en las anteriores, pero no por eso va a ser menos importante. Entramos ya a la parte práctica del estudio. Y lo que tenemos que tener en consideración, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, lo resumiría en dos pequeños puntos, por decirlo así, y es que es importante que nosotros como creyentes, al igual que Lutero, debemos tener sumo respeto por la Escritura y sumo respeto por Dios. Y cada uno de estos compromisos son fundamentales e indispensables en la vida de un cristiano. Partiendo por el sumo respeto por la Escritura, a lo largo de la vida de Lutero, por lo menos antes de que estallara la Reforma, vemos cómo la Biblia fue atesorada por él, cómo fue estudiada a fondo, cómo cada enseñanza que en su momento pudo recibir fue cotejada a la luz de la palabra. Y podemos entender claramente que no vamos a encontrar una reforma, no va a haber reforma, ya sea en la iglesia o en nuestras familias, hasta que la Escritura regrese a su lugar preeminente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué lugar tiene la Escritura en nuestra vida? Probablemente nosotros como creyentes confesamos que la Escritura es la palabra de Dios, pero ¿qué tan visible es eso en nuestro diario vivir? ¿Qué tan verdadero es en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto podemos mostrar con nuestra vida que realmente la Biblia y la palabra de Dios está en un lugar importante? Si realmente es suficiente, si realmente acudimos a ella, si realmente meditamos constantemente nosotros de manera individual, si realmente está presente en el púlpito, en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestros devocionales tanto privados como en nuestros devocionales familiares, está presente, tiene el lugar que le corresponde. Recordemos que no es solo un libro, es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros la abrimos, estamos escuchando a Dios mismo cómo debemos vivir. Entonces, es importante que la palabra de Dios sea restaurada a su lugar correspondiente, gobernando así toda nuestra vida, gobernando así también toda la vida de la iglesia. De manera específica también es un llamado a los predicadores, ¿cierto?, que tienen que volver a entender la supremacía de la Biblia, ¿ya? No solamente su inerrancia verbal, sino también toda su autoridad suprema y su suficiencia absoluta. Ya debe haber un regreso decisivo, un regreso radical al principio, en este caso, de la Reforma, y que nos muestra Martín Lutero, de la sola Escritura. En este caso, de cómo podemos encontrar suficiente instrucción para vivir nuestra vida ahora en la Escritura, en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Y por otra parte tenemos el sumo respeto por Dios, ¿ya? Es importante que así como existe este respeto y esta preeminencia de la Escritura en nuestra vida y la que hubo en Lutero, también tiene que existir este respeto por Dios. Tiene que haber un reconocimiento adecuado del carácter santo y trascendente de Dios, así como lo tuvo Lutero en su momento, ¿no es cierto? Solo va a haber una reforma o una nueva reforma cuando el pueblo de Dios vuelva a ver a Dios mismo como el gobernador y soberano de todo. El estado actual de la iglesia hoy en día se debe a que en gran parte le estamos restando importancia a Dios y estamos llevando
al hombre a, a esa preeminencia, le estamos dando mayor importancia a los hombres. Quizá usted pueda decir, no, yo no hago eso. Pero la pregunta es, ¿realmente hay respeto por Dios de parte nuestra? ¿Eso es lo que realmente predican nuestras vidas? ¿Eso es lo que realmente predica nuestro diario vivir en cada área de nuestras vidas? La iglesia no puede ser restaurada ni va a impactar al mundo si no le damos a Dios el lugar y la gloria que Él merece. Entonces el llamado es para que al ver la vida de Lutero, al ver su respeto por la Escritura, al ver su respeto por Dios, nosotros podamos considerar nuestros caminos, cómo estamos andando, cómo estamos viviendo. ¿Hay en nuestra vida respeto por la palabra de Dios? ¿Hay respeto por el Dios a quien adoramos? ¿El Dios a quien llamamos nuestro Rey, nuestro soberano? ¿Existe este respeto? Es importante que consideremos estas cosas y que oremos constantemente para que el Señor le conceda gracia a su pueblo, para que esto, ¿cierto? Que en su momento entendió Lutero, también lo podamos entender nosotros y poner en práctica. Eso, hermanos. Eso sería en este caso Samuel. Vamos contigo. Qué hermosa lección nos da Martín Lutero, ¿verdad? Sumo respeto por la palabra de Dios y sumo respeto también y reverencia por Dios. Qué hermoso sería que fuésemos conocidos por eso, ¿verdad? Por esas características, que nos definieran esas características. Un respeto irrestricto a la palabra del Señor, un compromiso con la palabra del Señor que nos caracterice en todos los aspectos de nuestra vida y no solamente en el tema de una doctrina en particular u otra enseñanza de aquí, por allá, sino que toda nuestra vida, nuestro entendimiento de la familia, nuestro entendimiento del trabajo, nuestro entendimiento de la liturgia, nuestro entendimiento del estudio bíblico esté, ¿no es cierto?, sometido a la palabra del Señor por un lado y obviamente como consecuencia o de la mano de aquello estar evidentemente sometidos también a Dios, sometidos a Él con reverencia, con respeto hacia su figura, hacia su persona y a lo que Él es y a lo que ha hecho por nosotros. Es verdaderamente un privilegio poder conocer un poco más acerca de la historia de Martín Lutero. Sabemos que a través de estas 3 preguntas no vamos a responder todos los cuestionamientos o las dudas que puedan surgir. Les invitamos a seguir estudiando, les invitamos a seguir observando la historia de la Iglesia, en particular la historia de la Reforma. De aquí nos quedan algunas lecciones más donde seguiremos estudiando este tema, pero esperamos que haya sido de bendición este nuevo formato en primer lugar y también este tema que hemos compartido. Así que agradecemos a Alberto por tus respuestas, por estos temas que has ido abordando, que has ido tocando. Y quiero invitarles a todos a que tomemos un tiempo para agradecer a Dios por estos minutos, que Él pueda que pueda ser de bendición este tiempo, que podamos aprovecharlo y que pueda haber en nosotros realmente un compromiso con la palabra del Señor, un compromiso con Dios y un compromiso con su palabra. Le invito ahí donde está a inclinar su rostro y a acercarnos a Dios en oración. Padre, te agradecemos, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por estos minutos que hemos podido tomar, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, poder reunirnos. Hay restricciones, Señor, que nos impiden tener tiempo, Señor, de estudio, de reflexión, de adoración, Señor, pero valoramos estos espacios, Señor. Sabemos que no reemplazan la comunión presencial de tus hijos, de la iglesia, de tu pueblo, pero aún así nos permiten estar conectados, Señor, estar en comunión, Señor, de alguna manera. Padre, te agradecemos por esto, Señor. Queremos rogarte por este estudio, Señor, queremos rogarte por estos temas abordados, Señor, que realmente nos permitan reflexionar, Señor, que nos permitan tomar, Señor, un tiempo para pensar, para recordar lo que hemos estado compartiendo y para poder tomar aplicaciones para nuestra vida,
para poder tomar aplicaciones, Señor, y poder estar, Señor, más cerca de ti, estar en mayor comunión contigo, Señor, en poder reconocerte a ti, Señor, reconocer tu palabra, reconocer tu verdad, Señor, y estar en comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, y te damos a ti toda la gloria y toda la exaltación. Amén. Bueno, amados hermanos, ha llegado el tiempo de finalizar nuestro estudio y los esperamos la próxima semana a esta misma hora para continuar hablando acerca de la reforma, distintos temas que nos quedan por abordar. Nos vemos, que Dios les bendiga.